en los últimos años de los 90 empezó la migración más masiva, principalmente en ese tiempo de peruanos a Chile. Y empezó entonces a aparecer Chile como un lugar más bien de inmigración más que de emigración, que era lo más típico. Se empezó a hablar, ¿no es cierto?, que los peruanos se juntaban en la plaza de armas y que vivían en condiciones bastante malas, que vivían en cités, muchos, pues bueno, lo que sigue hasta el día de hoy, en realidad, con los migrantes que ya ahora no son solo peruanos, sino que también de varias otras nacionalidades. Y entonces se nos ocurrió hacer algo que podíamos nosotros para atender a esas personas desde el punto de vista pastoral, pero también de irnos adentrando en el mundo del trabajo, que fueran visibles ante la sociedad y que por supuesto no hubiesen abuso en el mundo laboral con los extranjeros. Llegó a hablarme el padre Arturo Viñó a plantearme y a pedirme si en la parroquia podrían instalarse un grupo de jóvenes voluntarios para atender a los migrantes que estaban en ese momento llegando mucho al país. Porque mi parroquia quedaba en un lugar estratégico en relación a la llegada de los migrantes, en Estación Central, y llegaban ahí porque por ahí cerca estaban los terminales de buses. Y entonces partimos con una oficina muy chiquitita y con personas sí de la CBX que nos acompañaban como voluntarios, y Marisol Cepeda, que fue como la encargada del proyecto. Le pusimos el nombre de Pastoral de Inmigrantes Pedro Arrupe, el Pipa, ¿no? No teníamos medios algunos, nada, solo un pequeño escritorio y cada uno aportaba lo que podía. Y habían comenzado a haber ciertos gestos de rechazo, de repudio, de discriminación, particularmente con los peruanos, con Rayado, por aquí en Santiago Centro, en Avenida Brasil. Y entonces que un grupo de la CBX, de la comunidad de CBX Villa Cristiana, se juntó y fue a borrar esos rayados, ¿no? Entonces empezamos con esto de, por ejemplo, de ir a Plaza de Armas y entregar volantitos, bueno, que estábamos nosotros donde estábamos ubicados, que eran bien acogidos, bienvenidos, que fueran si tenían problemas laborales, problemas de vivienda, si de alguna manera que sintieran que alguien estaba pensando en ello. Nosotros hacíamos las visitas a domicilio, los acompañábamos, les hacíamos charlas, veíamos sus necesidades de tipo familiar, de acuerdo hasta el ordenamiento del dinero. Cuando comenzó a saberse de la atención que había a los migrantes en la parroquia, en las mañanas yo comencé a ver a las 8 de la mañana gente ahí esperando, porque el horario de oficina de atención que teníamos ahí era a las 9 de la mañana. Y cuando yo llegaba, bueno, le abría, le ofrecía un cafecito, qué sé yo. Entonces eso también fue una cosa que me conmovió. El Pipa comenzó a crecer, ¿sí? Y comenzó a sentir que la estructura que tenía y la concepción que tenía quedaba chica. Entonces lo que se hizo fue, se le pidió a Claudio Silva que hiciera un estudio de lo que había sido, de lo que era el Pipa en ese momento y de lo que tenía que ser para adelante. Por supuesto que el desafío era profesionalizar, y en ese camino también hubo un cambio de estructura. Finalmente sale de ahí porque, claro, si profesionalizábamos el trabajo, la parroquia no era el espacio para el trabajo profesional. Estábamos con mucha inquietud, mucho tiempo de salir de la parroquia Jesús Obrero, no porque estuviéramos necesariamente mal, nos trataran mal, de hecho todo lo contrario, pero todavía quedaba un montón de gente que cuando yo me acercaba a hacer las visitas domiciliarias me decían, yo no sabía que yo podía ir porque como es iglesia, yo no soy de la iglesia, estaba con esa visión. Y ahí empezamos a buscar y con la compañía logran conseguir lo que es conseguir la casa de Vidaurre. Es una casa vieja de la compañía, en que estaba con ratones, toda una muy antigua, muy vieja, muy alta. Y fue como salir de la lógica de allegado, esta lógica de allegado que tenía el servicio, y además sin papeles, llegamos a un lugar mejor habitado y empezamos a crearnos como fundación, con papeles, a tener nuestra personalidad jurídica, a tener todo. Comenzaron a llegar alumnas en práctica, que luego fueron contratadas cuando
pasó a la fundación. En los inicios era mucha inserción y mucho trabajo, así, diríamos, en cierto carácter asistencial. Posteriormente eso fue disminuyendo y por eso que hoy día tenemos un trabajo muy fuerte y muy potente a nivel jurídico y a nivel de los medios de comunicación social y a nivel de presencia en organizaciones y en lugares estratégicos que tengan que ver con el tema legislativo. Claro, ese fue otro cambio que ya se venía, o sea, cuando ya estábamos en Vidaurre ya estaban trabajando acá y sabía que nos veníamos acá y me tocó visitar este lugar cuando recién lo tomaron. Nosotros, todos los que estábamos en el equipo, pescamos los muebles y los trajimos caminando hasta acá. El único espacio que estaba habilitado era la sala de atención, era lo único que nosotros pedimos para que estuviera listo para no interrumpir en nuestra atención. Yo miro para atrás y digo, ¿qué historia tenemos todos? De ahí hasta ahora el salto es gigantesco. No solo en términos de la cantidad de gente que trabaja, de los recursos, las instalaciones, la proyección. O sea, yo veo siempre muy contenta cómo el tema ha ido creciendo. Yo creo que todo este proyecto, todo este trabajo es obra de muchos cientos de voluntarios, muchos. Llegar al trabajo y trabajar con los migrantes era toda una experiencia, o sea, con todas las precariedades que teníamos, que eran bastantes, era una de las épocas más lindas que yo vivía en el servicio. Era una época porque era todo por descubrir, era todo desafiante, muy desafiante. Era un programa bien innovador para la época. Aquí no había nada con migrantes y ellos se especializaban en migración irregular. Y eso era sumamente innovador. O sea, yo iba a golpear la puerta de un consultorio de salud para que atendieran a un migrante y me cerraban la puerta en la cara. Esta cuestión de que, ¿no? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué migrantes? Que se vayan, no tienen derechos. Si es como ese era el discurso que había, un departamento de extranjería absolutamente lejano a la comunidad migrante. Un contexto donde hablar de migrante era hablar de extraterrestres en Chile. El futuro de la fundación yo lo veo, ojalá que no existiera. Ojalá desaparezcamos. Ojalá que no existiera. Ojalá desaparezcamos y ojalá la comunidad migrante se logre cualquier proceso inclusivo dado por la propia sociedad. Pero veo, lamentablemente, por nuestra legislación, por nuestra actitud discriminadora, por nuestra actitud clasista y por mucha mala información que hay o ignorancia, que nosotros todavía tenemos mucho que hacer. Pero como fundación nuestra chilena, yo siento que si no hay aportes estatales, no hay un apoyo atrás que haga que la fundación continúe, esto tiene para pocos años. De modo que yo espero y veo que nuestro servicio se siga consolidando en todos los ámbitos, en el ámbito de inserción de trabajo social, en el ámbito de la incidencia de la investigación y en el ámbito de la reflexión. De modo que podamos entonces algún día poder decir misión cumplida.